Buenos días. Continuando con nuestra clase de adición y sustracción de expresiones, sería de números enteros. Hoy vamos a estudiar lo que es la suma algebraica. Esto sería una combinación de adición y sustracción que ya hemos estudiado por separado. Bien, ¿cómo se resuelve? Aquí en el ejemplo vemos una serie de expresiones que van sumando y restando de acuerdo a cada signo que está frente al paréntesis. Entonces, entre 15 y negativo 6 tenemos una suma. Entre negativo 6 y positivo 8 tenemos una resta, que sería una sustracción. Entre el positivo 8 y el negativo 9 tenemos otra vez una sustracción. Ok, ¿cuál es la regla para poder hacer la suma algebraica de números enteros? Es comenzar a eliminar estos paréntesis. ¿Ok? ¿Cómo se eliminan los paréntesis? Si frente al paréntesis hay un signo positivo, lo que está dentro del paréntesis sigue igual, con el mismo signo. Si en el ejemplo, acá no aparece, al comenzar el ejercicio no aparece ningún signo enfrente, significa que hay positivo. Significa que aquí tenemos un positivo. Entonces, si esto es positivo, lo que está dentro del paréntesis mantiene su mismo signo. Sería entonces que tengo un positivo 15. Pues bien, frente al paréntesis del negativo 6 hay un positivo. Significa que no necesito cambiar el signo del número 6, sino que va a mantener a sí mismo. Entonces voy a tener menos 6. En el siguiente, tengo un negativo frente al paréntesis. Significa menos positivo 8. ¿Qué significa? Si el negativo está frente al paréntesis, significa que lo que está dentro del paréntesis yo le tengo que cambiar el signo. Como acá es positivo 8, entonces él queda negativo 8. Siguiendo, frente al paréntesis tengo un negativo. Significa que tengo que cambiar el signo a lo que está dentro del paréntesis, que es negativo 9. Al cambiar el signo, él queda positivo 9. Bien, ya eliminé los paréntesis y ahora ya puedo hacer mi suma algebraica. ¿Cómo hago esto? Voy a agrupar los que son positivos juntos en un cálculo auxiliar. ¿Quiénes son los positivos? Tengo positivo 15 y positivo 9. Nuestra regla nos dice, signos iguales se suman y mantiene su signo. Entonces, como estos dos son positivos, tengo que sumarlo. Sería entonces 5 más 9, 14, sobra 1, y 1 más 1, 2. Positivo 24. Entonces yo obtengo positivo 24. Voy a hacer la misma cosa con los que son negativos. ¿Cuáles son? Negativo 6 y negativo 8. Entonces pongo negativo 6 y negativo 8. Signos iguales se suman y mantienen su signo. Entonces, signo mantiene, va a ser negativo. Y 6 más 8 sería 14. Con lo que voy a obtener entonces, menos 14. Significa esto que los positivos juntos son 24 y los negativos juntos son 14. De ahí voy a obtener mi resultado. Aquí voy a aplicar otra vez la regla. Signos distintos o signos contrarios se restan y lleva el signo del mayor valor absoluto. Al restar 24 menos 14 voy a obtener 10. Y tiene que llevar el signo del mayor valor absoluto, que en este caso 24 es el que tiene el mayor valor absoluto, entonces el signo va a ser positivo. El positivo puedo escribir o dejar de escribir. No es necesario escribir si es positivo. Otra forma de presentar, en el ejemplo 2, la suma algebraica es cuando tenemos en grupos de paréntesis. Si tenemos dos grupos de paréntesis o tres grupos, lo que debemos de hacer es resolver lo que está primeramente dentro del paréntesis, ya sea suma o resta. En este caso tenemos dentro del primer paréntesis el positivo 15, positivo 9. Signos iguales se suman, mantiene su signo. Entonces voy a obtener 24. Menos en el otro paréntesis que voy a obtener positivo 6, positivo 8. Sumo los dos, voy a obtener 14. ¿Qué obtengo acá? 24 menos positivo 14. ¿Qué sería entonces? Signos contrarios. ¿Qué voy a tener? Que sería entonces 24. Como el signo negativo está enfrente, entonces le debo de cambiar el signo. Entonces queda negativo
14, de donde voy a obtener 24 menos 14 es igual a 10. Esto es agrupando los positivos y los negativos también. Bien, ya está. Basándonos en esto, y ya con lo que hemos aprendido sobre adición y sustracción, llegamos a lo que es la resolución de problemas. Esto van a encontrar en la página 24 del libro, tanto el ejercitario como la explicación de la resolución de problemas. Bien, si nos fijamos en la resolución de problemas, para poder hacerlo, primero tenemos que leer bien el problema. Familiarizarnos con el problema. Primer paso. Entonces dice, en la historia de las matemáticas se destacaron varias mujeres, como Teano de Crotona, que nació en el año 546 a.C., e Hipatia de Alejandría, que nació alrededor del año 370 después de Cristo. ¿Cuánto después de Teano nació Hipatia? Es la pregunta. Bien, para ver la diferencia del año de nacimiento de estas dos mujeres, entonces lo que nosotros vamos a analizar es lo siguiente. Vamos a sacar nuestros datos. ¿Ok? Yo tengo que, primeramente, que Teano nació en el año 546 antes de Cristo. Y tenemos que Hipatia nació en el año 370 después de Cristo. Y la pregunta es cuántos años después nació la otra persona. Vamos a hacer nuestro plan de solución ahora. Bien. Si vamos a ver la diferencia entre cuántos años habrá nacido, nosotros vamos a tener en cuenta que como Hipatia nació después de Cristo, va a ser positivo, ¿verdad? Va a ser positivo. Entonces vamos a tener 370. Positivo. ¿Y cuántos años después nació Hipatia? Y Teano nació antes de Cristo, lo que significa que sería si nos fijamos en la recta numérica, sería un número negativo. Pero como ya nos pide diferencia, entonces va a ser menos, porque después de cuánto, cuál es la diferencia de sus años de nacimiento, entonces es menos, ya para encontrar la diferencia es resta, y al mismo tiempo ella nació antes de Cristo, por lo tanto automáticamente también es negativo el año de su nacimiento para hablarlo matemáticamente. Entonces menos 546. Bien, ahí acabamos de armar nuestro plan de solución. Ahora, para resolverlo, si nos fijamos en el ejemplo que hemos estudiado sobre la suma algebraica de números enteros, entonces vamos a eliminar los paréntesis para que esto sea más fácil. Esto, como acá es positivo, entonces queda 370. Positivo enfrente no hace falta escribir porque comienza con el positivo. Y ahí, menos el negativo 546. ¿Cómo se trata? Hay un menos enfrente. Lo que está dentro del paréntesis es un número negativo, entonces yo tengo que cambiarlo de signo, entonces va a quedar positivo. 546. De ahí entonces, lo que tenemos que hacer es una suma. Sumar. Los dos signos iguales se suman, mantiene su signo. 370 y 546. Sería 6. 7 más 4 es 11. Sobra 1. Y sería 1 más 3 es 4. Más 5, 9. Bien. 916. Ok, ahora vamos a ver si esto tiene sentido. Volvemos a leer. Hay que analizar si es que nuestro problema, la solución a nuestro problema tiene realmente sentido o
concuerda con lo que puede suceder. Entonces volvemos a leer. Dice que Teano nació en el 546 antes de Cristo, antes que naciera Cristo, 546 años antes que nazca Cristo. Y la otra nació en el 370, pero después de Cristo. Entonces es razonable que Hipatia haya nacido 916 años después de que nació Teano. Entonces, ya que esto tiene sentido, yo puedo escribir mi respuesta ahora. Escribir mi respuesta. La respuesta siempre va dirigida a la pregunta: ¿cuántos años después de Teano nació Hipatia? Entonces voy a resolver. Hipatia nació después de 916 años que Teano. Y ahí está. Bien, es lo que podemos hacer. Basando en esto, vamos a ir resolviendo nuestros ejercitarios del libro.